se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos ha sido llamado el Manual de Misiones. Así un conocido de algunos de ustedes lo llama en uno de sus libros, que se llama Planta Iglesias, el pastor Aribal Díaz, ¿no? El Manual de Misiones de la Iglesia. Si usted quiere saber cómo es que la Iglesia se puso en aquella función que le fue encomendada por el Señor antes de partir, lea el libro de los Hechos. Es de principio a fin el manual de misiones de la Iglesia. Ha sido llamado los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más bien debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que llenó a la Iglesia desde el primer siglo, desde el primer momento, y comenzó una obra en aquellos cristianos que en forma de círculos concéntricos fue creciendo y extendiéndose tal como el Señor Jesucristo les había dicho, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que los creyentes de ese siglo nos han transmitido a nosotros, los creyentes de hoy, la forma en que la Gran Comisión se cumple. Una iglesia en movimiento, una iglesia en acción. Por tanto, nosotros hacemos bien en aprender de ellos, y ese es el propósito de esta serie de predicaciones, aprender de los creyentes del primer siglo, de la obra del Espíritu Santo en ellos, aplicándola a nuestra vida, a nuestros propósitos, a nuestras estrategias de trabajo, pero sobre todo a lo que somos nosotros como comunidad en Cristo, para que este proceso que comenzó hace casi 2000 años atrás, y que ha sido transmitido a través de todo este tiempo en la iglesia, continúe también a través nuestro. ¿Quieres tú ser parte de ese proyecto de Dios? ¿Quieres ser tú parte del proceso de transformación del mundo por causa del Evangelio? Entonces seamos como la iglesia que recibió esta influencia, este poder que fue prometido del Espíritu Santo y que los transformó en una iglesia antes que nada misionera. No una comunidad de personas unidas para ayuda mutua. Esos son los clubes, las sociedades de socorro mutuo. Todo eso se cumple en la iglesia también. Hay amistad, hay cariño, pero eso no es la misión de la iglesia. Dios tiene una misión que es alcanzar al mundo, y para eso tiene a su iglesia. La iglesia existe porque Dios tiene una misión. Entonces, ayudados por esta palabra, veamos esa dimensión de lo que es la vida en la comunidad de la iglesia y cómo eso ayuda entonces a cumplir este propósito de Dios de alcanzar a los que Él escogió desde antes que el mundo fuese. El contexto del pasaje que leímos, y por eso fui un poquito más adelante, vamos a predicar en particular desde el 41 al 47, pero fuimos un poquito más atrás para conectar incluso con otro pasaje previo, que es cuando un grupo de alrededor de 120 creyentes, en lo que eran llamados los discípulos de Cristo,
están reunidos en un lugar ahí en Jerusalén y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. De una manera visible, de una manera poderosa, lenguas de fuego sobre sus cabezas, hablaron en otros idiomas, en los idiomas de la gente que por causa de Pentecostés llegaba gente de muchos lugares a la ciudad santa, Jerusalén. Habían ahí muchos más miles de personas que las que normalmente viven en la ciudad. Judíos residentes en muchos lugares, que por causa de esa fiesta están en la ciudad. Y ellos son testigos de este hecho extraordinario que ocurre en el lugar, donde ven a un grupo de personas que de una manera extraordinaria proclaman las verdades de Dios en sus propios idiomas. Y digámoslo claramente, no estaban hablando lenguas extrañas, no estaban hablando lenguas angelicales que nadie podía entender. No, ellos hablaban lenguas y dialectos que hablaban los visitantes de la ciudad de Jerusalén. Y los escuchan hablar en sus propias lenguas. Unos están asombrados, unos dicen estos están locos, otros dicen están borrachos. Y eso da lugar entonces a una predicación del apóstol Pedro, la primera predicación de la era de esta iglesia cristiana, de esta dispensación, que después de la predicación de Jonás allá en Nínive, es la segunda predicación más extraordinariamente impactante de la Biblia. Si Jonás predicó y se convirtieron más de 170.000 personas de una vez, la predicación de Pedro lleva a la fe a alrededor de 3.000 personas, que leemos en este relato. Alrededor de 3.000 personas que, convencidos por el poder del Espíritu Santo, se convierten al Señor. Después de una pregunta que es clave en la predicación de Pedro, ellos dicen, compungidos de corazón, impactados por lo que acaban de ver y por la predicación del apóstol Pedro, que les abre el Antiguo Testamento y les explica lo que ahí había pasado y lo que habían hecho ellos con Jesucristo. Y estos varones, dice el texto, compungidos, miran a los apóstoles y dicen, varones, ¿qué haremos? Cuando presentamos el Evangelio a una persona que nunca ha oído el plan de salvación y uno escucha esa respuesta en ellos, yo la encuentro espectacular cuando las personas dicen, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondo a este llamado del Señor? Y dice la palabra, se convirtieron ese día como 3.000 personas. Y el texto en realidad, un poco mejor que lo que dice aquí, y no sé exactamente cómo lo dice la NBI, pero dice, y fueron añadidos. Y esto es bien interesante porque dice, no ellos por su propia voluntad, yo entonces elijo quedarme en esta iglesia. No, ellos fueron añadidos, que es lo mismo con que cierra el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que este pasaje tiene cierta unidad desde antes, desde el versículo que comenzamos a leer, desde el versículo 37, ¿no? El Señor añadía. Entonces comienza el texto hablando de la obra extraordinaria, externa del Espíritu Santo, moviendo a aquellos hombres a la conversión. No fue el apóstol Pedro, no fueron las señales que ellos vieron, sino que el Espíritu Santo tocando corazones, que añadió ese día como 3.000 personas que fueron incluso bautizados, posiblemente por aspersión, porque es muy difícil que ellos hayan conseguido ese día un lugar, un bautisterio lo suficientemente grande para bautizar a 3.000 personas. Este es un hecho aparte, ¿no? Y luego entonces el versículo cierra, el pasaje que leemos cierra en el versículo 47 diciendo, y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Y eso nos recuerda, hermanos amados, una expresión del mismo Señor Jesucristo que recogemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 16, cuando dice, yo edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo, respondiendo a la misma intervención del apóstol Pedro, tú eres el Cristo. Él le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, porque la iglesia es del Señor Jesucristo y es Él el que la edifica.
Es Él el que hace esta obra transformadora en las personas. Es Él el que cambia corazones. Es su palabra y su poder el que transforma la vida de las personas y las transforma de no creyentes en creyentes. Sin embargo, siendo el Señor el que lo hace, Él ha escogido que su palabra sea entregada por medio de la iglesia. Y Él tiene esencialmente a esta comunidad de creyentes que es la iglesia con el propósito que sea el medio por el cual su mensaje llega al mundo. Por eso Él creó la iglesia, por eso la comunidad de la iglesia existe. Por eso no existen creyentes individuales. Esencia del cristianismo es la vida comunitaria. Y la predicación de la palabra por medio de su iglesia, por el testimonio de los creyentes, es el medio que Dios escogió para que la palabra corra y sea predicada y el mundo conozca al Señor. Entonces, algo que nos puede llamar, y quiero llamar la atención de ustedes sobre la estructura de este pasaje, es que está dividido como en una suerte de espejo en dos partes. Una es reflejo de la anterior. Entre los versos 41 y 43 y los versos 44 y 47. Los primeros dos versículos, 41, 42, 43, son en cierta forma, primeros tres versículos, son en cierta forma como una síntesis de lo que luego Lucas explica en forma más detallada, más ampliada, en los siguientes versículos. Comienza entonces en el 41, señalando que fueron añadidos como 3,000 personas, y termina entonces en el 47, cuando dice el Señor añadía cada día a la iglesia. El verso 42, concluyendo en el versículo 43, es el resumen, es una expresión concisa de lo que explica, como decíamos, un poco más desarrollado en los versículos 44 al 47. Por eso yo voy a usar la estructura del versículo 42 para exponer lo que es el propósito del texto, lo que quiere enseñarnos el Señor en su palabra, para explicar ahí entonces en ese versículo las 4 cosas que impulsaron e impulsan también a la iglesia hoy día, estas 4 cosas que impulsaron el testimonio de esta iglesia en Jerusalén. 4 elementos que son como el mínimo de una iglesia que testifica. 4 mínimos de una iglesia que testifica. Y el primer mínimo de esta iglesia que testifica es que una iglesia que testifica busca diligentemente ser enseñada. Una iglesia que testifica busca diligentemente ser enseñada. Porque el texto dice, y comienza, y algo que es común a estos 4 elementos, ellos perseveraban. Y la expresión perseveraba literalmente en el texto en griego dice, y continuamente se dedicaban a. Y ahí entonces agrega la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y lo que viene al final. Cada uno de esos 4 elementos están entonces precedidos por esta expresión. Continuamente se dedicaban a. Esto significa, hermanos amados, que ellos, la comunidad, buscaba con diligencia a los apóstoles para que les enseñaran. Es muy por el contrario de lo que suele verse en las iglesias hoy día, donde los maestros están llamando a la gente que venga a la escuela dominical, donde los pastores están exhortando a la congregación a estudiar, a prepararse en la palabra, a no faltar al culto, a la escuela dominical, a los estudios bíblicos. Yo no conozco iglesia donde los líderes no tengan que estar literalmente picaneando a la gente para que se prepare y estudie. Lo que ocurría, hermanos, en esta iglesia era algo extraordinario. La gente, de acuerdo a lo que leímos, busca a los apóstoles. Ellos quieren ser enseñados. Ellos diligentemente están detrás de los apóstoles. Queremos aprender, queremos recibir, queremos conocer lo que ustedes recibieron directamente del Señor Jesucristo. Ellos buscaban con diligencia la enseñanza. ¿Y por qué buscaban la enseñanza apostólica? ¿Por qué el énfasis en perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Cuando la iglesia hoy día se llama una iglesia católica y apostólica. Y no se sorprendan, ya lo hemos explicado eso, porque también somos católicos. Católicos en el sentido de ser una iglesia universal,
una iglesia que el Señor llama desde todas las culturas, razas y naciones de la tierra. Y nos llamamos también apostólicas no por este concepto de sucesión apostólica, sino porque es una iglesia fundada en la enseñanza de los apóstoles. Esto está en el Evangelio, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. La iglesia fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo durante 3 años enseñó e instruyó a los apóstoles. El Señor Jesucristo no escribió una letra. Él no dejó una carta. Él no escribió un evangelio, un libro. Él transmitió durante 3 años su enseñanza a los apóstoles y garantizó que el Espíritu Santo les recordaría cada una de esas enseñanzas para que la iglesia entonces se fundara en la enseñanza apostólica, que no es otra cosa que aquella enseñanza que el Señor Jesucristo durante 3 años, explicando el Antiguo Testamento, abriendo las Escrituras, refiriéndose al Pentateuco de Moisés, a los profetas y a las otras Escrituras, enseñó a los apóstoles. Hoy, hermanos amados, uno quisiera ver esa ansia de aprender de la enseñanza apostólica en la iglesia. Una iglesia que testifica, debiese ser una iglesia que se capacita en la enseñanza apostólica. Llegaron a nuestra iglesia ahí en La Quinta un matrimonio hace algún tiempo atrás que venían de otro contexto, también cristiano. Y yo vi llorar, especialmente a la esposa. La mujer a veces es un poco más sensible. Hermanos, la vi llorar, derramar sus lágrimas, resintiendo haber faltado en ella esa educación bíblica en los años anteriores y haber sentido cómo había perdido su tiempo sin haber llegado a las fuentes de la palabra del Señor. Y llorar de mezcla de rabia, de tristeza, de frustración. Y ahora ambos están yendo al seminario de la iglesia presbiteriana para buscar esta enseñanza, porque anhelan ser capacitados, porque tienen hambre de conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra, de la doctrina apostólica. Y yo quisiera ver eso, hermanos amados, replicado en toda la iglesia. Da pena a veces, como digo, que los pastores y los líderes tengan que andar persiguiendo a los creyentes para que se capaciten, para que estudien, cuando esto debiera ser un anhelo en el corazón de los creyentes que quieren verdaderamente ser herramientas del Señor para la difusión de la fe, para la predicación del Evangelio, para alcanzar a otros, para saber cómo responder al que tiene duda, para convencer a los que están confundidos, pero sobre todo para que la palabra impregne nuestra vida de tal manera que otros la lean en ti. ¿Cuántos pueden decir aquí en este lugar que quienes los ven pueden leer la palabra de Dios en sus vidas? Eso ocurría en el primer siglo. Ellos eran edificados y anhelaban la instrucción de los apóstoles porque buscaban con diligencia ser instruidos en la palabra. Hoy tal vez no tengamos esos testimonios de poder que acompañaban la predicación apostólica, porque continúa diciendo el pasaje que los apóstoles acompañaban la predicación con señales de poder y milagros eran hechos y resurrecciones y sanidades y expulsión de demonios. Pero hoy día es el poder de la propia palabra la que debe estar en nosotros. El testimonio de la palabra es lo más poderoso que hay en tu vida. Y eso debe acompañar entonces la vida del creyente. Un testimonio de vidas cambiadas será un poderoso agente transformador en aquellos que nos escuchan y acompaña entonces la predicación de la palabra con el testimonio de vida de cada uno. Pero una iglesia que está ahí llena del poder para el testimonio, no solamente busca con anhelo, con ahínco la palabra, sino que también practica la comunión. Ellos practicaban la comunión. La segunda parte del versículo que nos ocupa dice que ellos perseveraban también en la comunión unos con otros. Y esto está descompuesto entre el versículo 44 y 45, diciendo que más allá de juntarse a comer y pasar tiempo juntos, de mucha felicidad, es aún más radical lo que ellos hacían. El punto es que a pesar de las diferencias que podrían haber entre ellos, de cultura, sociales, de tendencias, habían también partidos dentro de Jerusalén.
El punto es que ellos, salvando todas esas diferencias que pueden haber entre los miembros de la comunidad, la preocupación de ellos no estaba centrado en uno mismo, sino en los otros. La primera ilustración es que los creyentes estaban tan unidos que si uno estaba en necesidad, los otros no sienten que tienen el derecho a vivir de la prosperidad, de su propio trabajo, resolver sus propias dudas y sus propias necesidades, sino que ven en la necesidad del otro un objeto de vida también. De tal manera que dice la palabra que vendían sus posesiones y utilizaban el dinero para satisfacer las necesidades de los pobres de esa comunidad. Eso es radical. Lo hacían. Un poco más adelante vemos el testimonio de Bernabé, que dice que tenía un predio, un terreno y lo vende y pone el dinero obtenido de esa venta a los pies de los apóstoles. Algunos dirán, para evitar que se diga que esta es la base del comunismo, porque así se dice a veces, ¿no es cierto?, que esta iglesia fueron los primeros comunistas de la historia, por justamente este hecho de tener todas las cosas en común, que los que tenían posesiones las vendían y se repartía de tal manera que no había entre ellos ninguna necesidad. Y entonces algunos dirán que sobre todo lo que estaba detrás de esto como base era el amor y que era hecho voluntariamente y que de ninguna manera se puede tomar como un mandamiento hoy para los cristianos. Y es verdad. No puedo yo, bajo la base de ninguna autoridad, pararme aquí delante, hacer un catastro de lo que son las posesiones de ustedes y decir el que tenga 2 autos, venda uno. Mañana mismo. Y traer el dinero para la iglesia. Yo no puedo hacer eso. Hay algunos que lo hacen. Algunos lo hacen hoy día. Yo no puedo hacer eso. No puedo tomar este texto como mandato. Pero de la misma manera que yo no lo puedo tomar como mandato, tengo que admitir que esto era algo que surgía espontáneamente del amor que había en ellos, una efervescencia, un gozo tan grande de ser comunidad, que ellos no podían permitirse sentir que yo tenía prosperidad mientras había un hermano en necesidad. El punto es que eran cuidados aquellos que tenían necesidad, de tal manera que no hubiera ningún menesteroso entre ellos. Es admirable, queridos hermanos, como Lucas, como ninguno de los otros evangelistas, toma esto como un ejemplo digno de imitar. Y por eso lo incluye acá. Lo que él quiere es impactarnos con el carácter de esta comunidad, porque lo encuentra maravilloso, porque lo encuentra digno de imitar. Y quiere fomentarlo en su iglesia. Solo Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuenta la historia del buen samaritano, que está ahí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Solo Lucas cuenta la historia del rico, la parábola del rico insensato, que tiene una cosecha tan espectacular, tan maravillosa, que en vez de decir, Dios me ha bendecido tanto, ¿cómo yo podía bendecir a otros con mis riquezas? Que en vez de pensar de esa manera, decide hacer graneros más grandes para acumular sus granos. Y así entonces decir a Alma, muchos bienes tienes acumulados para mucho tiempo. Así que puedes descansar, relajarte, porque está todo resuelto. Solo Lucas cuenta la historia del gran banquete, en el que la gente es invitada, pero no quieren ir porque tienen ganados que cuidar, campos que proteger. Solo Lucas cuenta la historia del administrador deshonesto, en el capítulo 16, y la parábola del rico y Lázaro. Todas ellas, queridos hermanos, apuntan en la misma dirección. La necedad que el creyente, si es un creyente auténtico, ponga su confianza en las riquezas, descuidando aquel deber tan importante que es pensar en el necesitado. Más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, Lucas subraya el peligro de dejar que nuestras vidas y nuestro anhelo se base en aquellas cosas que poseemos. Y no diga usted que esto es una aplicación solamente para los ricos, porque aún el que tiene pocos recursos puede caer en el mismo pecado del rico que construyó graneros más grandes. Pensar que si Dios lo bendijo es porque Dios lo ama y Dios está cuidando de mí, y no pensar que hay otro que tiene tal vez más necesidades que él. Esa es una falta en la que aún los más necesitados pueden caer. La comunión, el mensaje radical que está representado en este texto, es que el antídoto para el suicidio del materialismo cometido por el hombre que construyó esos graneros más grandes y perdió su alma, es pensar justamente que si Dios te bendice,
es para que tú a su vez bendigas a otros. No podemos pensar por un momento que porque no poseemos grandes posesiones, esto no aplica a nuestras vidas. Sí aplica, porque el corazón del hombre es pecaminoso siempre. Y muchas veces tendemos a pensar en nosotros mismos más que en el que está cerca nuestro. Pero el texto no se queda ahí, hermanos amados. También continúa diciéndonos que el partimiento del pan hacía parte en la comunidad de esta iglesia que testifica, esta iglesia que pone el testimonio como uno de sus objetivos más importantes. Cuando habla del partimiento del pan, digamos que comer juntos hacía parte de la vida de los primeros cristianos. ¿Y a quién no le gusta juntarse a comer con otros conocidos de la iglesia? Y lo hacemos. Hace parte de la vida en comunidad. Sin embargo, aquí en particular, más que aplicar a esta idea de comer juntos, que de hecho degeneró al comienzo de la iglesia, como se ve en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, donde el comer juntos para celebrar la cena se transformó en comilonas, en unos banquetes desenfrenados donde muchos terminaban incluso borrachos y eran creyentes. Acá habla particularmente de la comunión de la Santa Cena del Señor. Y esto se nota por el artículo definido con que dice el partimiento del pan, que era una expresión usada por la iglesia para referirse a cuando se juntaban para partir el pan sacramentalmente, como lo vamos a hacer nosotros a continuación de la predicación. La iglesia se reunía con ese propósito, eran las fiestas llamadas de Ágape, donde la comunidad de los creyentes, de una manera intencionada, se reunían con la mayor frecuencia posible para participar de la Santa Cena del Señor. Esto era celebrado con la mayor frecuencia posible. Eso llevó, en los tiempos de la Reforma, a que Calvino, contra lo que enseñaba el Concilio de Ginebra, ¿no?, el Consejo Administrativo de Ginebra, él buscase celebrar la Cena del Señor por lo menos una vez a la semana. Y lo que él hacía entonces era visitar otras congregaciones para poder comulgar todas las semanas. Porque en la iglesia donde él predicaba se hacía una vez al mes, como en muchas congregaciones. Como lo estamos haciendo hoy nosotros, inevitablemente, ¿no? Y ustedes saben por qué. Para Calvino esto debería ser hecho con más frecuencia. Pero el punto acá, hermanos, más allá si debe ser diario, semanal o mensual, o incluso hay iglesias que la celebran solamente unas 2 o 3 veces al año. Pero el punto es que debe anhelarse participar de la comunión. Cada creyente no debe privarse de participar de la Santa Cena. La iglesia comunica que habrá cena del Señor para que los creyentes se preparen, para que participen, porque en la Santa Cena del Señor es un medio de gracia. La iglesia es bendecida, la iglesia es fortalecida a través de la participación en la Cena del Señor. Y los creyentes del primer siglo lo sabían, por lo tanto no se privaban de ninguna manera de participar de la mesa del Señor. No debe dejar de vivirse, debe ser un anhelo de pertenencia. Y si a usted no pertenece aún a la comunidad de los creyentes y escucha decir, como el pastor lo hará un momento más tarde, que absténgase de participar si no ha hecho pública confesión de su fe en Jesucristo, eso debiera motivar a las personas a decir: yo quiero pertenecer, yo quiero hacer parte de esa comunidad, yo quiero confesar al Señor como mi Salvador, como mi Señor, y hacer parte de esta comunidad y no privarme de este privilegio de estar en la mesa de Cristo. Y esta iglesia, hermanos amados, además perseveraba, además de estas 3 cosas que ya hemos mencionado, perseveraba en las oraciones. Y esto, hermanos amados, aquí aparece en el original en plural, e igual que en el caso de la cena, precedida de un artículo definido, las oraciones. Y esto significa tipos de oraciones o momentos de oración de la iglesia en comunidad con un propósito definido. Oraciones comunitarias que eran convocadas con el propósito de orar. Alguna vez leí que el pariente pobre de las reuniones de las iglesias es la reunión de oración. Cite usted a una vigilia y llegarán poquitos. Cite usted a un estudio bíblico y llegan algunos más. Al culto asiste regularmente la mayor parte de los miembros de una iglesia.
Pero las reuniones de oración en la mayoría de las iglesias son poco concurridas. Llegan ahí algunas personas fieles, no estoy diciendo que los otros no sean infieles, pero llegan algunos fieles ahí que saben, han descubierto el poder que hay en la oración. No que la oración sea poderosa, un día alguien me corrigió respecto de eso. No es que si yo oro tengo poder, pero hay poder en una iglesia que ora, eso es indiscutible, es algo que la iglesia ha visto a través de los siglos. Nos recuerda a la comunidad orando, por ejemplo, poquito tiempo después tras el encarcelamiento de Pedro. Cuando Pedro es puesto en la cárcel, la iglesia, dice la palabra, hacía sin cesar oración por él. Y cuando un ángel del Señor visita la cárcel esa noche y las cadenas de Pedro son rotas y él se pone en pie, sin grilletes, y las puertas se abren solas, como las del supermercado, y él llega a la calle pensando que está soñando y se encuentra de noche en una ciudad desierta, solo, el ángel ya lo deja. ¿A dónde va Pedro? Va a la casa de la madre de Juan Marcos, donde él sabe que la iglesia está reunida haciendo ¿qué? Orando. A esas horas de la noche la iglesia está orando. Y su liberación tiene totalmente todo que ver con eso, queridos hermanos. Yo no puedo disociar eso porque la palabra lo presenta junto, como un hecho común. La iglesia debe orar porque Dios nos manda a orar. Yo ya he dejado, y lo he dicho otras veces, yo ya he dejado de preguntarme por qué esto es así. Teológicamente hablando se pueden dar muchas razones. Hay teólogos que pueden dar muy buenas explicaciones y sin embargo seguirá siendo un misterio. ¿Por qué Dios llama al creyente y a su iglesia a orar y luego Él actúa? Yo puedo decirles, pastoralmente, teológicamente hablando, yo no lo sé. Hay explicaciones. Pero lo que yo sí sé es que Dios nos manda a orar y la iglesia debe obedecer. Yo ya no me lo pregunto, yo simplemente oro porque el Señor nos manda a orar. Y grandes cosas ocurren en la iglesia cuando la iglesia ora. ¿Sabe usted cuál es la clave, el secreto de las grandes iglesias presbiterianas que existen en Corea del Sur? Usted vaya a ese lugar y pregúnteles. Todos dirán lo mismo, la oración. Más que ninguna otra cosa. Son iglesias que oran desde temprano. Hay personas que han sido testigos de eso y quedan impresionados, como iglesias completas, antes de ir a sus trabajos. Se reúnen, hermanos amados, adivinen dónde, en estadios. Llenan los estadios desde temprano, antes de ir a sus trabajos, para orar por la conversión de su país. Y luego, lentamente, los autos empiezan a dirigirse a sus lugares de trabajo. Miles de personas. Y eso no solamente es la experiencia de la iglesia presbiteriana y otras iglesias en Corea. Un visitante que visitó la iglesia de Charles Spurgeon, el tabernáculo de Londres, donde muchas miles de personas se reunían para escuchar la predicación cada domingo. Entiendo que alrededor de 6.000 personas. Un visitante recorrió ese lugar y la persona que le hizo conocer el edificio le mostró las distintas dependencias. Y en un momento fue a una puerta que estaba cerrada y le dijo, ahora voy a mostrarle algo muy importante. Esto que está aquí adentro es el motor de esta iglesia. Abrió las puertas y en el lugar habían cientos de personas orando por el culto que iba a comenzar un momento después. E incluso he leído que mientras Charles Spurgeon predicaba, habían personas que oraban. ¿Hemos descubierto nosotros realmente ese recurso que Dios nos dejó? Está en su palabra. Ellos perseveraban en las oraciones. Eso significa que cuando había que interceder, se reunían para orar unos por otros. Cuando había que agradecer, se reunían para orar y alabar al Señor. Cuando había que orar por aquellos que iban a ser enviados, oraban y ayunaban antes de elegirlos, antes de enviarlos. Eso hacía parte de la vida de la comunidad. Y nosotros tenemos que reconocer que en eso ciertamente estamos muy lejos
de ser los creyentes que oraban en ese tiempo. Las oraciones hacen parte de la vida de la iglesia. El poder de una iglesia que ora es impresionante. Para concluir, hermanos amados, el texto continúa diciendo que una palabra clave que ellos dicen, perseveraban unánimes. Unánimes es un alma, literalmente. Pueden haber grandes diferencias entre nosotros. Unos tal vez tengan un equipo preferido, otros otro. No vamos a hablar hoy de eso. Tal vez unos tengan una formación cultural, otros tengan otra. A lo mejor unos tienen unos recursos, otros tienen otros. Todos tenemos dones diferentes. Pero lo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo es que todos estaban unidos en un alma, un solo propósito. Algo era lo que les animaba. Y lo que animaba a esa iglesia por encima de muchos otros propósitos era el cumplimiento de la gran comisión. Ellos se regocijaban viendo cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. No importa entonces si eres hombre o mujer, viejo o niño, de derecha o de izquierda, del colo o de la U, rico o pobre, nos anima un solo propósito, que Cristo sea el que llene nuestros corazones de tal manera con la pasión por aquellas almas que aún no conocen el Evangelio, que todo lo demás se subordine a ese gran propósito que es la comisión de la iglesia. Eso es lo que nos lleva a buscar esta comunión, a buscar capacitarnos, a aprender del Evangelio, a aprender la palabra del Señor, a buscar la mayor comunión posible, a ser parte de la mesa del Señor para que juntos luchemos por la expansión del reino. Esa es la iglesia, la clase de comunidad a la que el Señor llevará a sus escogidos. Porque Dios es el que trae a los creyentes. Pero pregúntese esto: ¿traería el Señor a su redil ovejitas que piensa que no van a ser alimentadas, no van a ser cuidadas debidamente, no van a ser protegidas del demonio, como el Señor espera que sean cuidadas? ¿Traería el Señor a sus ovejitas a un redil de ese tipo? Nosotros seamos el redil que el Señor espera, hermanos amados. Esta comunidad es la que el Señor quiere que haya en este lugar. Creyentes fieles, que estudian la palabra del Señor fielmente, la palabra apostólica, que participan y practican la comunión unos con otros, que haya amor visible entre nosotros, que haya este sentido fuerte de permanencia materializado en participar del sacramento de la cena del Señor y ser una iglesia que ora, con creyentes que oran y creyentes que se reúnen también para orar. La próxima reunión de oración que sea convocado, no falte. Necesitamos orar. Es urgente orar. A esa comunidad, yo no tengo ninguna duda, el Señor seguirá añadiendo cada día a los que han de ser salvos. ¿Quiere ser parte de esa comunidad? ¿Quiere ver este lugar sin estas sillas vacías? ¿Quiere que tengamos que botar un día este lienzo y ponerlo allá al fondo para llenar este lugar? La palabra del Señor nos dice cómo es la comunidad a la que el Señor traerá a sus escogidos.